Bendiciones, hermanos. Es un gusto estar delante de ustedes, dándole las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar llegando a sus hogares para traer en este precioso día la instrucción de la palabra. Damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de traer y ser vasos útiles para el Señor. Queremos expresarle nuestro agradecimiento al Señor por la oportunidad que nos da, el gran privilegio, y vamos a empezar con una oración. Papito lindo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de traer la instrucción de tu palabra, Señor Jesús, para edificación de tu pueblo. Sabemos, Señor, que quien va a trabajar en esta hora va a ser tu Espíritu, Señor, a través de los diferentes medios. Padre Santo, hoy en esta hora ponemos delante de ti todo nuestro orgullo, humanidad, Señor Jesús, toda autosuficiencia la ponemos delante de ti, nos rendimos, Señor, para que seas tú que obres a través de mi voz, de mi persona, Señor, para llevar la instrucción de la palabra a los muchos, a tus hijos, Señor, a tu pueblo. En el nombre de poderoso de Cristo Jesús, en esta hora te damos toda la gloria y la honra, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos. Y te damos, Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos estás dando y brindando y de estar viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en este día damos las gracias al Señor y a ustedes por la oportunidad que nos dan. Y traemos el estudio de la palabra que han estado en servicios anteriores nuestros hermanos trabajando, trayendo la instrucción. Y hoy traemos la instrucción de la palabra, el espíritu de conocimiento. Tenemos que ver todos estos estudios porque son para edificación de nosotros mismos, edificación de la iglesia y edificación los hermanos que estamos sirviendo y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Recordemos que todo el pueblo del Señor tiene este hermoso privilegio y tenemos un llamado para lo cual el Señor nos ha estado preparando, instruyendo, levantando, edificando para traer a los muchos la instrucción de vida. Y vamos a empezar en el libro de Isaías 11:2, en el cual nos narra acá acerca del reposo del Espíritu del Señor. Dice así: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Todos estos espíritus van de la mano, por el cual el espíritu de conocimiento, para lo que yo quiero expresar, tiene mucha connotación la relación íntima que podamos tener con nuestro Señor. La relación íntima no va a ser el solo llegar a la iglesia y tener una condonía, una relación con los hermanos y llegar a la instrucción de la palabra. No, la relación íntima con el Señor proviene de nuestra comunión en nuestro hogar, en nuestra casa. El momento en el cual nosotros tomamos ese tiempo para platicar con nuestro Señor, para entablar una relación, entablar una charla, así como estamos haciendo con ustedes, en la cual nosotros incluimos a nuestro Padre y empezamos a comentar, a platicar. Pero sabemos de que el estadio de la oración no se queda solo ahí. Tenemos que accesar delante del Señor, no solo como siervos, no solo como los muchos que han sido rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, sino sabiendo con el entendimiento que nosotros somos hijos de Dios y tenemos un acceso. El espíritu de consejo y del temor del Señor viene en base a la relación que nosotros vamos a estar teniendo con Él día con día. Esa relación se vuelve una comunicación directa, no solo en la mañana, a la hora que cada quien tome su tiempo, sino que debería ser una comunicación constante en nuestro trabajo, estar hablando con el Señor, desarrollando las diferentes labores, llevar el consejo de su palabra a nuestra mente, traerla, estar meditando constantemente en ella. Entonces, en base a este ejemplo que estoy dando,
El espíritu de conocimiento va a venir de parte del Señor en base a la relación, a la comunicación, la confianza que podamos tener con Él. Que en verdad no solo seamos sus amigos, sino que el Señor pues nos vea como sus hijos en un momento de mucha necesidad, pues el Señor está presto a través de su oído, inclinarlo y oír nuestro clamor, nuestra oración, nuestra comunicación con Él. Recordemos que es muy esencial en estos días la comunicación que se nos ha hecho pues a través de la pandemia a nivel mundial, que ha habido un encierro y que tenemos que tener una comunicación con nuestros seres queridos, con nuestra familia, en ese núcleo, pero también con los familiares que por motivos de guardar la distancia no hemos podido visitar, pues tenemos los diferentes medios, comunicación escrita, una llamada por teléfono, exteriorizar nuestros sentimientos, exteriorizar y preguntar cómo están, qué necesitan, en qué condiciones se encuentran. Todo esto es una relación, es una comunicación. El ser humano no puede vivir sin estar exteriorizando lo que siente, lo que piensa. Debemos de estar siempre en comunicación con los demás, con nuestros amigos, familiares, esposa, hijos, constantemente dando, comunicando, estar incluso en los tiempos de comida. Es un momento en el cual se sientan las familias y se entablan conversaciones. Entonces, siguiendo en ese orden de ideas, seguimos avanzando en el libro de Génesis 2:16, porque dice así, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Podemos ver acá la idea que nos da la Biblia, la instrucción, que muchas veces por soberbia, por orgullo, el hombre quiere tomar acciones en contra de otro. Y aquí nos habla, nos describe que el Señor le estaba hablando a Adán para que él tuviera bien no acercarse a comer del fruto del árbol del bien y del mal, sino que en base al conocimiento, en base a la relación que Adán tenía con el Señor, se le iba a dar el conocimiento, pero en base a la revelación. Pero como siempre, nosotros no somos guiados o no nos dejamos guiar. Puede ser que tengamos a un amigo, a nuestra esposa, que nos habla constantemente y que nos dice por orientación qué debemos y qué no debemos de hacer, las decisiones a tomar en el trajín diario de la vida, incluso en cambios de hogar, cambios de casa, cambios de trabajo, que lo primero que debe de ser el Hijo de Dios es tomar en cuenta las decisiones que provienen de lo alto, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Padre, incluirlo en todos nuestros planes de lo que queremos hacer a diario. Señor, ¿te agrada esto? ¿Qué crees tú? ¿Será conveniente moverme, trasladarme? Entonces el Señor nos va a estar hablando constantemente y para eso pues como decía al principio es bastante la relación que debemos de tener con el Señor. Ya tenemos una relación íntima a través del Espíritu Santo que mora, una parte del Señor en nosotros, entonces en base a eso tenemos una comunicación más directa. ¿Por qué? Por hablar en lenguas de parte del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros no sabemos pedir, y la propia Biblia nos enseña a orar, a pedir, a clamar, a gemir, porque hay bastantes estadios, pero que el Señor lo que quiere es entablar la comunicación, y el Señor Él es así pues, el estar pendiente de su creación, pendiente de sus hijos, pendiente de las necesidades, pero primeramente espirituales de lo que cada uno tenemos, porque venimos arrastrando muchas falencias de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y eso nos va a dañar en el continuar, trabajar, el diario vivir en esta tierra. Por lo cual nosotros traemos este orden de ideas, esta instrucción, esta palabra, para que sea abierta su mente, para que sea abierto nuestro conocimiento de la palabra,
porque al pedir nosotros conocimiento de instrucción de la palabra, el Señor nos habla, el Señor nos revela, se nos manifiesta. Entonces, en base a eso, el vivir diario nos va a ser más fácil. Nos va a ser más fácil porque lo estamos incluyendo en nuestros planes, en tomar decisiones, en dónde ir y dónde no ir. Hagamos de cuenta que le pedimos al Señor que nos dirija si nos queremos cambiar de casa, y el Señor nos dice o nos muestra un área, nos muestra una casa que tal vez nosotros hemos estado viendo, anhelando o que nos gusta, y el Señor nos da vía libre para que hagamos ese contrato para trasladarnos de casa. Pero el Señor ya nos habló, ya nos orientó, y después por un capricho nosotros queremos volver a cambiarnos al poco tiempo o al cabo de los años. Pero el Señor no es así. El Señor nos quiere establecer así como nos establece en una casa. No es que el Señor nos diga hoy sí, mañana dice tal vez no, o al rato quizás. No, hermanos, el Señor no es así. El Señor, cuando da una orientación, es una orientación verdadera, pero es en base a la instrucción, en base a lo que nosotros buscamos, en base a la oración que tenemos con Él, en base a la comunicación. Entonces el Señor nos habla, nos da estrategias, y eso nos va a servir para el cotidiano vivir en el desarrollo también de nuestra iglesia, en el desarrollo de nuestro ministerio, porque como decía al principio, todos hemos sido llamados a trabajar en la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad en nuestra casa espiritual, en la iglesia, en la casa del Señor. No nos llamaron solamente como adornos, como floreros, para estar ahí, que nos estén cambiando el agua, que nos estén cambiando las flores, o que nos cambien de lugar. No, nosotros tenemos un trabajo esencial en la casa del Señor. Y conforme vamos a ir desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y sigamos avanzando en la instrucción de la palabra. Y ahora nos vamos al libro de Daniel 9:20. Dice así, de 9 al 23, por favor. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Es lo que decía yo anteriormente. Y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Quiere decir acá que constantemente debemos estar nosotros confesando nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras agresiones incluso. Y el pecado de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que están alrededor. Si nosotros ya somos siervos, estamos trabajando en la iglesia, aquí mismo nos dice, declarando el pecado del pueblo de Israel. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos un trabajo en la oración de lo que cada uno de nosotros, como mi persona y ustedes necesitan, estar orando, pero también estar poniendo delante del Señor la necesidad del pueblo, las falencias, enfermedades, toda necesidad, incluso económica, que pueda haber. Entonces, en ese orden de ideas es lo que el Señor está llevándonos a que nosotros entablemos con Él la comunicación, una relación, armando un rompecabezas que es nuestra vida, y que cada pieza vaya encajando para que nosotros nos presentemos ya como producto terminado delante del Señor. Y aunque la palabra del Señor es clara y nos dice que Él nos ve ya como un producto terminado, como cuando nos dan el ok de un producto que está saliendo de una fábrica, de un taller. Entonces nosotros así somos. El Señor nos da el ok desde ya. Vean que nosotros somos como ese dicho que se dice en el mundo. Cuando vemos una pelea por televisión de box y el contrincante le gana al otro, y tal vez, si mucho, pasó un minuto, y muchos decimos, esa pelea fue arreglada. Pues tomemos esa idea, hermanos, que el Señor ya arregló nuestra pelea con el mundo espiritual. Entonces tenemos 50% a favor. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando tenemos una comunicación con nuestro Padre, el Señor nos da las estrategias, nos da la orientación y Él nos va conduciendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomarnos de su palabra, tomarnos de la bendición, tomarnos de Él, de lo que Él nos ha dicho, que Él no se hace para atrás ni se retracta, ni hoy dice sí, hoy dice y mañana dice no, al rato quizás. Tomamos una decisión de cambiarnos de iglesia,
Pues el Señor, si ya nos dijo que nos estableciéramos y nos trajo a esta iglesia, el Señor al poco tiempo, a los años, no nos va a decir que nos cambiemos, que nos vayamos, porque el fundamento es Cristo, lo dice su palabra. Y tanto acá como en otras iglesias, pues el Señor permanece. Pero lo que sí tenemos que hacer es buscar realmente donde cada uno de nosotros nos sintamos bien, que estemos en comunión, en condonía, que nos sintamos acogidos, cubiertos, saber que tenemos una familia espiritual en Cristo Jesús, saber que se nos toma en cuenta, saber que el Señor nos está edificando, nos está ampliando nuestra forma de pensar para que comprendamos su palabra, el papel importante que cada uno de ustedes y yo, mi persona, tiene para llevar la palabra, para llevar la instrucción, para llevar la edificación de los muchos del mundo que no conocen del Señor. Entonces, entender la visión del Señor, qué es lo que quiere el Señor, entender la visión también de la iglesia, qué es lo que está estableciendo el Señor en este tiempo, en estos cambios, y hacia dónde nos va a llevar. En ese orden de idea, vemos que la oración nos trae como resultado amar a nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que hace la oración. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Daniel 9:21. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Quiere decir esto que el Señor manda ayudas, manda al ángel, nuestro ayudador, el consolador, el paracletos, el Espíritu Santo. Nos manda y nos da Él en un momento de cansancio, que por el cotidiano vivir, el trabajo, el esforzarnos, incluso en el ministerio, nos podemos cansar, nos podemos desgastar y tenemos que tomar un tiempo de refrigerio a través de la oración, porque es ahí donde viene la administración de lo alto hacia mi vida. Y el Señor entonces ahí trae fortaleza, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae tantas cosas que necesita nuestro espíritu, pero por lo cual nosotros debemos de seguir luchando, entendiendo que a través de la oración, a través de estar gimiendo por los demás, vamos a recibir recompensa a nosotros mismos y vamos a ver la manifestación de lo que hemos estado pidiendo en un tiempo no muy lejano. Y sigamos avanzando, hermanos. Dice el libro siempre de Daniel 9:22. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en esta hora? Que el Señor nos hable a través de su palabra y nos instruya cómo y por qué y cómo lo vamos a hacer nosotros. Porque muchas veces nuestro pueblo o yo mismo puedo fallar, puedo errar, porque no le he pedido el consejo de su palabra al Señor, la administración de Él en base a los cambios, en base a las necesidades. Muchas veces nosotros tomamos ese papel y hacemos a un lado la palabra del Señor y nosotros nos dejamos ir, como se dice, y fallamos por la finta. Seguimos leyendo. Al principio de tus súplicas, dice, se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Es lo que yo decía hace un momento, hermanos, que al principio de las súplicas se dio la orden, o sea que la bendición está en camino. Y que Él había venido para explicar la instrucción de la palabra. Entonces el Señor, a través de la oración, a través de ese momento, el Señor viene y nos explica. Nos explica la instrucción de su palabra, nos da a conocer, nos abre nuestro entendimiento, y al estar nosotros pidiendo que el Señor nos hable y que queremos entender su palabra, el Señor es bueno. Y como un maestro viene y se nos revela y nos explica, nos instruye, nos edifica, y eso nos va acrecentando. ¿Pero para qué? Para que el día de hoy, así como estamos delante de ustedes, mis hermanos, traigamos el conocimiento que ha venido de parte del Señor, el conocimiento de lo alto, para traérselos e instruirlos en base a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos tomar ejemplos fuera de nosotros, pero sí tenemos el gran ejemplo que está en la palabra del Señor. La palabra profética más segura es la que está escrita en su palabra, la Biblia.
Entonces que aquí nosotros debemos de instruirnos. Nosotros podemos tener ahora grandes conocimientos porque la ciencia ha avanzado, tenemos en nuestro celular la Biblia, entonces es un tiempo en el cual nosotros podemos buscar y tenemos ahí la facilidad. Hoy traemos delante de ustedes la instrucción de la palabra y traemos los versículos, ya con la instrucción, el conocimiento, pero también con la habilidad que ha habido a través de los medios, ponerlas, hermanos, para que ustedes puedan leer, la puedan apuntar, la puedan buscar e inquirir en base al conocimiento que estamos impartiendo el día de hoy de parte del Señor, no de parte del hombre, sino de parte del Señor. Y sigue hablando la palabra. Y nos vamos al libro de Oseas. Al libro de Oseas, que dice acá que el pueblo del Señor es destruido por falta de conocimiento. Pero le voy a leer lo que dice la palabra. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. O sea que esta es la consecuencia de lo que el hombre recibe al no pedir el conocimiento. Va a ser rechazado su sacerdocio. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo es la palabra y nos está instruyendo que por mi desobediencia, por no buscar al Señor, voy a perder primeramente mi sacerdocio y como consecuencia el Señor se va a olvidar de mi descendencia. Pero quiero hacer énfasis porque aquí es bien claro, dice la palabra, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero si cambiamos esta palabra, falta de conocimiento, y ponemos por intimidad con el Señor, nos va a decir la Escritura, mi pueblo es destruido por falta de intimidad. De esa intimidad que yo estoy haciendo énfasis. Por eso es que muchas veces somos destruidos al no tener una orientación de parte del Señor o no dejarnos instruir por un siervo, por un ministro, si hablamos de una administración. Cuando venimos a una administración, venimos a recibir el consejo de la palabra del Señor a través de un siervo, de un ministro. Y le pedimos conocimiento, pero muchas veces por la terquedad, por la necedad o por nuestro orgullo, insistimos en seguir haciendo lo malo y no tomamos en cuenta la orientación que el siervo nos dio, que el Señor en ese momento se dignó a hablarnos para que nosotros saliéramos de ese mal camino, de ese mal tomar decisiones, de esa vana manera de vivir. Porque el Señor nos habla directamente en su palabra que los planes de Él son de bendecirnos. Desde el primer momento que nosotros nos acercamos al Señor y declaramos con nuestros labios que era nuestro Salvador, el Señor, los planes de Él son de bendición y no son de calamidad. Lo que sucede es que el pueblo de Dios no busca la instrucción, no busca en verdad leer la palabra, no se toma su tiempo, pero que nosotros en base al conocimiento, al privilegio que el Señor nos da y la oportunidad de traer la instrucción a través de los diferentes medios, nosotros, digo nosotros porque el Señor está con nosotros, está conmigo en esta hora, instruyendo la palabra para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, asimilarla y que esto venga y nos edifique, nos llene y nos reconforte, nos dé fuerza a salir de tanta situación que podamos estar pasando el día de hoy. Vemos que a través de lo que está sucediendo a nivel mundial, mucho pueblo se ha desanimado, mucho pueblo se ha alejado del Señor, mucho pueblo ya no lee la palabra. Y no sé, la intimidad, que es algo muy importante, que si se han cerrado las iglesias, pero ahora tenemos la comunicación directa en nuestro hogar con nuestro Padre, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de buscar y clamar y gemir. Porque hermanos, déjenme decirles, a través de una enfermedad realmente el Señor está trabajando con nosotros. Y muchas veces a través del hambre también, la escasez, el Señor está trabajando con nosotros. Y nosotros por falta de conocimiento y entendimiento, lo primero que hacemos es reclamarle al Señor, gritarle, incluso ofendemos con nuestras palabras. Y nos queremos olvidar y decimos, mejor estuviera muerto. Y recordemos que ya cuando nosotros venimos al plan perfecto de Dios y le hemos dicho que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros ya no podemos tomar esa decisión. Nuestra vida, que ni siquiera es de nosotros, le corresponde al Señor. La vida de nuestra familia también le corresponde al Señor. La vida de nuestros hijos, principalmente,
Esa vida les pertenece al Señor. El Señor solo extendió su mano y nos los ha dado, nos lo ha prestado, porque el Señor quiere ver qué hacemos. Entonces, que en base a la palabra nosotros tenemos que pedirle la orientación, el conocimiento, así como hizo Salomón, el rey Salomón, así como hizo David, que quedaron esos personajes inscritos en su palabra para que nosotros busquemos, nos instruyamos, y si no entendemos, pues que corramos y con el ministro, con el siervo, que preguntemos. Incluso hay una línea directa de preguntas en nuestra iglesia que nosotros podemos agarrar y preguntar, que hay un tiempo de preguntas, que no nos avergoncemos, que nosotros para eso estamos, hermanos, para instruir, para edificar, para enseñar, en base a lo que el Señor ha hecho en mi vida, no en base a lo que ha hecho en la vida del vecino, sino que primeramente reflejado. Perdón, hermanos. Primeramente reflejados en lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo nos ha levantado, cómo nos ha edificado, cómo nos ha enviado un plato de alimento, cómo nos ha enviado medicinas, incluso cómo nos ha llevado recurso económico, porque el Señor sabe realmente qué es la falencia, qué es lo que yo necesito, cuál es la necesidad que hoy mis hermanos que nos están viendo por los diferentes medios tienen, que la forma de pensar se corrija. Entonces, que en ese orden de ideas nosotros vamos a ir siendo trabajados en base a los exámenes, en base a las pruebas, en base a las vicisitudes que estamos pasando el día de hoy. Que nadie quisiera pasar por ese camino escabroso, pero que el Señor así lo permite, para que seamos edificados y confortados, para que nosotros tomemos las herramientas que el Señor nos ha dado, la oración, la intercesión, el ponernos la coraza de la fe del Señor, tomar su espada, tomar su escudo, tomar la lanza, todas esas herramientas que están en la palabra, que nosotros las busquemos y las tomemos. Que no todo el tiempo van a estar los hermanos orando, intercediendo por nosotros. Va a haber un tiempo en el cual yo mismo voy a tener que orar por mi familia, por mi salud, por la salud de mi esposa, por cualquier tipo de necesidad en mi hogar que yo mismo sé que tenemos, pues que yo tengo el libre acceso, tengo la comunicación, estoy ahora con Cristo, está el pacto de sangre, esa comunicación directa. Entonces yo tengo un libre albedrío, yo tengo un libre acceso, no como antes, como dice su palabra, cuando describe que la relación que tenía Moisés con el Señor era cara a cara, pero que él muchas veces, como decía nuestro pastor en la instrucción del día domingo de su palabra, que Moisés se cubría el rostro porque había algo que no permitía. Pero que ahora nosotros, hermanos, en ese entendimiento de ideas, nosotros tenemos un libre acceso con el Señor Jesucristo, que Él es el mediador que nos lleva delante del Padre. Entonces, con nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y el mediador también, que es el Espíritu Santo, que muchas veces nos saca desde lo más profundo de nuestro ser, el orar y hablar en lenguas, porque muchas veces no sabemos pedir, pero que el Espíritu sí sabe. Entonces, esa es la comunicación directa, por así decirlo, el cable directo, el internet que hay entre nuestro Padre, Dios, y nosotros. Y el vínculo es Jesucristo y es nuestro Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Entonces, que en este orden de ideas nosotros tenemos que pedir a través de la oración la relación íntima, como un matrimonio. Esa relación que cuando nos cerramos nuestra puerta de nuestra alcoba, hay una relación íntima con nuestra esposa. Así debe ser la relación íntima con nuestro Padre. Que déjeme decirle que en base a las pruebas, muchas veces nuestra mente se aturde. Y lo primero que hacemos es buscar la ayuda o la orientación de otra persona. No buscamos la medicina que está a la mano, que es la oración. No buscamos la mano que el Señor nos lo está extendiendo constantemente. Tómate de mi diestra, dice el Señor. Entonces que nosotros debemos de aferrarnos a su palabra, a su promesa, que Él siempre está atento y apresto a oírnos, a escuchar nuestro clamor, porque los ojos de Él están puestos en nosotros, en nuestro hogar, y que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes y para mi vida, de sacarnos adelante como sacó a su pueblo
de Egipto y llevarnos a la tierra prometida. Por eso dice ahí, comprarán con leche, con miel. La tierra que emana leche y miel. Muchas veces no lo entendemos, que son bendiciones que únicamente a través de la oración, el doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro orgullo, el Señor se agrada de eso y el Señor nos va levantando y va trabajando internamente con cada uno de nosotros. Y sigamos en base a la palabra, hermanos. Dice el libro de Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Vemos acá que lo que dice que los hijos de Elí eran hombres indignos. Entonces el Señor los miraba como unos hombres comunes y corrientes. No los miraba como siervos. ¿Por qué? Porque eran indignos delante del Señor, a los ojos de Él. Y hoy puede haber que haya hombres indignos delante de los ojos del Señor. Que haya siervos indignos, ministros, profetas del Señor indignos, que únicamente ven las cosas superficialmente, que no se humillan. Miran el beneficio, como veían acá los hijos de Elí, el beneficio de las ofrendas que el pueblo daba a la casa del Señor. ¿Pero por qué? Porque los hijos de Elí, el propio Elí, había perdido su visión. Y es lo que decía al principio en Daniel 9:20, que entendamos la visión del Señor. Eso es lo que nos dice acá. Que no nos enfoquemos solamente en el beneficio de, o el recurso económico de un trabajo. Porque por el diario vivir, el trabajo, está bien trabajar, pero nos vamos a volver workaholics, alcohólicos al trabajo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le demos un tiempo al trabajo, un tiempo a nuestro hogar y un tiempo a la iglesia. Y que si somos llamados como siervos y ministros a trabajar para el Señor se va a encargar de nosotros, se va a encargar de mí. Y qué mejor, hermano, que tener como jefe pues a nuestro Señor, que Él es el que nos va a dar, nos va a sostener de su mano. Sigue diciendo el libro de Primera de Samuel: estos hijos usurpaban derecho del Señor en tomar porciones del sacrificio que no les correspondían, porque dice que el siervo traía un tenedor y lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacía en Silo con todos los israelitas que allí iban. Y recordemos que la grosura de esa carne, lo gordo, eso lo tomaba el Señor para limpiarlo. Y que de esto nosotros debemos de tomar ejemplo. Que cuando lleguemos delante del Señor y al estar sirviendo, que nosotros nos despojemos de lo que tenemos internamente y que veamos la necesidad de los demás con buenos ojos. Que no porque el hermano cayó o ya no asiste a la iglesia, nosotros lo recriminemos, lo señalemos, porque no es ese nuestro plan. Nuestro papel no es señalar, nuestro papel es edificar, levantar al cansado, al que está caído, darle una mano, explicarle que el amor de Dios es bueno, que las misericordias de Dios son siempre sí y amén, constantemente. Y que el Señor es un perdonador, pero que, como decía yo, tenemos las herramientas, la herramienta de la administración, la herramienta de venir y confesar las falencias, los problemas que nos están afectando, para que podamos seguir avanzando en el camino del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos pues, hermanos. Dice el libro de Éxodo 36:1. Dice así. Yo le di como título a Éxodo 36:1, que es una fuente divina. Y les voy a explicar por qué. Pero primeramente les voy a leer. Y dice a leer a Oholiab y toda persona hábil
en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces, que nosotros, en este orden de idea, que si le pedimos al Señor, que el Señor nos dé conocimiento e inteligencia, así como hizo con Bezaleel y también con este personaje Aholiab, pues el Señor nos va a volver hábiles para la obra de Él. Porque aquí necesitamos recibir una inteligencia de parte del Señor, discernimiento de espíritu y conocimiento, y sabiduría y entendimiento para saber hacer la obra, porque esta obra es del Señor, es una obra del Espíritu Santo, porque no es una obra de hombres. El Señor va a usar este vaso, pero no miremos el vaso, miremos la esencia de lo que el Señor ha puesto en este barro, en este vaso de barro, perdón. Lo que el Señor ha puesto, porque traemos medicina y que tú te la vas a beber a través del vaso, pero que la esencia, la medicina, es lo que está dentro, lo que tú vas a beber, el conocimiento. Por eso digo yo que Éxodo 36:1 es una fuente divina. Dice acá, lo ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra, de grabador, de diseñador y de bordador, preparar vestiduras. Esto lo dice Éxodo 35:35. ¿Y qué quiero decirte, hermano, cuando estamos hablando de grabador, de diseñador y de bordador? Que nosotros como siervos y ministros tenemos el papel importante de preparar las vestiduras del pueblo, las vestiduras de ustedes, mis hermanos, ponerles adornos, bordarles. Entonces, que en este orden de ideas, a través de la comunicación, a través de la relación íntima que tengamos con nuestro Señor, entonces nosotros les tenemos que enseñar a ustedes cuál es el papel, vestirlos, que sean lavadas sus vestiduras, porque se ensucian continuamente en el diario vivir de esta vida. Día con día, por eso debemos de estar en comunicación con el Señor, para que sean limpias nuestras vestiduras, por así decirlo, nuestro espíritu debe ser limpio de cosas que no le agradan al Señor. Que hemos estado trabajando, hemos venido con tiempo, ya no fumamos, ya no tomamos, pero hay cosas internas también, el codiciar, malos pensamientos, malos hábitos, incluso de generaciones que han venido a través de nuestras generaciones, pero que nosotros debemos de ser formados en base a la palabra. Por eso es que habla acá de un grabador, habla acá de un diseñador, habla acá de un bordador. O sea que tenemos que preparar sus vestiduras, corregir el caminar de cada uno de ustedes. Eso es lo que el Señor está trayendo en base al espíritu de conocimiento. Sigamos leyendo, hermanos. Dice acá el libro de Salmos. Salmos 67:1. Yo le he puesto a este como título Revelación del Señor, pero primeramente le voy a leer. Dice, para el director del coro, con instrumentos de cuerda, salmo, cántico, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Déjeme leerle que lo que yo veo acá, hermano, es algo muy, muy precioso, porque para eso nos está preparando el Señor, para traernos la revelación de Él, para que sea conocido en la tierra el camino de salvación. Habla aquí del Señor Jesucristo. Orar no solamente por las bendiciones, orar también para que las naciones puedan reconocer la salvación que proviene de nuestro Señor, para que sea conocido el Evangelio, para que sea conocido el Señor Jesucristo en el camino que yo he tomado como cristiano, como verdadero hijo de Dios, como un siervo, como un sirviente. Para eso es la instrucción que hoy estamos trayendo, para que entre todas las naciones les seamos revelado la salvación, porque ¿quién va a traer toda esta información para todo a nivel mundial, a nivel tierra? Nosotros, hermanos.
pero que si no buscamos la instrucción de la palabra, ¿cómo vamos a tener el conocimiento que proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? Si no tenemos una relación, si no tenemos una comunicación, si no tenemos el diario vivir, la convivencia de estar platicando con el Señor, no solo en el tiempo de oración de nuestros alimentos, sino también en el tiempo que tenemos que tomar nuestra intimidad, de nuestro trabajo. Cada vez que nosotros venimos y nos preparamos un tema, nos ponemos en oración y nos ponemos en las manos de Dios para que el Señor, en su gran amor y misericordia, nos utilice. Porque somos, como yo decía también atrás, unos versículos, somos vasos de barro en las manos del Señor, que por su misericordia Él ha depositado algo precioso que es la administración y revelación y su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que con esa comunicación que tengamos, le vengamos a exponer a ustedes el entendimiento de la palabra. Amén. Sigamos avanzando, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 29:29, como una imperfección humana. Yo así lo veo. Dice acá, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Vea qué preciosa la palabra, porque no solo nos incluye a nosotros como sus hijos, sino que el Señor habla que estas cosas nos van a ser reveladas a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Como yo decía, que hay un beneficio en base a la palabra, en base al conocimiento, que nosotros tenemos que trasladar este conocimiento a nuestra familia, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y que nuestra familia, en el núcleo familiar, nuestros hijos, nuestra esposa, ellos van a ver lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y que nosotros vamos a hacer cartas abiertas, como estamos hoy aquí delante de ustedes, para que ustedes vean lo que el Señor ha hecho en su gran amor, su magnificencia, su poderío, a través del estar buscando. Entonces, que hay beneficios, no solo para mí, sino para mi descendencia. Porque hay cosas secretas que éstas les pertenecen al Señor, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, y la revelación de Cristo está en su palabra, como la esencia que lo tenemos que conocer. Entonces, dice aquí que Moisés, que las cosas secretas, lo que solo Dios dio a conocer a él, y que tiene que ver con el futuro del pueblo de Israel en lo espiritual, que nosotros en este entendimiento tenemos que traer la revelación de Cristo hacia ustedes, hermanos, que ustedes son el pueblo de Israel, pero el Israel espiritual, que debemos de entender lo que el Señor quiere edificar en nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Que aquí en este templo, en este cuerpo, el Señor está trabajando internamente, porque aquí mora el Espíritu del Señor. Hay una parte del Señor aquí dentro de nosotros, y que si no tenemos el don de lenguas, pues que lo pidamos en medio de la oración, en medio de la intercesión, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno y nos lo da. Entonces, que Él sabe las necesidades, y es una de las necesidades que tengamos el sello del Señor, de su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que podamos ser fieles testimonios fuera de la iglesia, a los demás, a los que no conocen del Señor. ¿En base a qué? A mi ejemplo, en base a lo que el Señor ha hecho, los cambios internamente dentro de mí, y que en base a esos cambios, pues el Señor se va a reflejar, y muchos verán el poder de Dios, la manifestación de Él a través de mi persona. Amén. Sigamos, hermanos. Dice el libro de Job. El libro de Job dice 11:7. Descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso. Muchas veces vemos aquí en el libro de Job que había una acusación contra Job. Humanamente yo puedo decir, y te lo puedo explicar, que humanamente no puedo yo entender el conocimiento de Dios con mi humanidad, con mi humanismo, con mi inteligencia.
No puedo yo entender. La mente está constantemente razonando qué es lo que el Señor quiere decir. Y muchas veces por tanto conocimiento, por tanta inteligencia humana, no lo entendemos. Pero debemos de saber y entender que la misma palabra lo dice, que la inteligencia humana proviene y nos da muchas veces una mente diabólica, una mente animal. Pero que en este orden de ideas el Señor hace a un lado todo eso y trae el entendimiento de su palabra a través de su espíritu, el conocimiento de lo que cada uno debemos de entender. El Señor aquí, incluso pues, hasta podemos decir, mi IQ es bastante elevado, por eso es que no entiendo al Señor, y yo vengo y digo, no existe Dios. Y estamos cerrados, porque nos podemos dar al contorno, darnos cuenta de toda la manifestación, todo lo que Dios ha creado para beneficio mío. Entonces es ilógico, pero hasta ahí ha llegado el humanismo, la inteligencia humana, a decir que no existe Dios. Entonces el Señor nos está llamando la atención para que nosotros recurramos a la infinita sabiduría de Dios, porque es grande, es extensa. Por eso dice aquí, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? Simplemente no. ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Tampoco. Pero que en este orden de ideas, a través de la intimidad con Dios, de su conocimiento, sí vamos a descubrir las profundidades de la palabra, de lo que Dios quiere decir. Descubriremos los límites del Todopoderoso. Entonces, a eso se refería cuando le dijo la serpiente a Eva que si comía del árbol del bien y del conocimiento, iba a ser igual al Señor. Pero va a ser a través, no era así, a comer a través de la manzana. Era a través que uno lo tiene que descubrir, a través de la oración, de la intimidad. Es como vamos a entender y comprender las profundidades de Dios y descubrir los límites de Todopoderoso, aunque Dios pues no tiene límites, es soberano. Muchas veces el ser humano, con la inteligencia, como yo explicaba, nos ponemos límites y Dios no es así. Entonces, Dios infaliblemente percibe el pecado, hermanos. La realidad del sufrimiento de Job, como yo decía, era una acusación que había venido contra Job. ¿Por qué digo yo que la realidad del sufrimiento de Job es prueba de que Dios había encontrado pecado en Job? Porque él, recordemos lo que dice la palabra, cuando oraba por sus hijos los varones, pero no hacía ese papel sobre sus hijas. Entonces él tenía una falencia. Tenía comunicación con Dios, tenía esa relación, pero como yo dije al principio, que a través de las muchas tribulaciones, necesidades, hambre, frío, escasez, incluso vergüenza, el Señor nos acorrala en ese momento para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición y que hay una falencia y que Él nos quiere extender su mano, nos quiere dar y que nosotros extendamos y recibamos las buenas dádivas, incluso los dones son regalos de Dios, son dádivas. Y que eso nos viene a edificar, nos va a levantar. Y hoy por eso el Señor nos tiene aquí presentes delante de ustedes, porque el Señor ha estado trabajando en mi vida. Y creo yo que del peldaño que nos lleva delante del Señor, creo yo que he avanzado un par de gradas que nos lleva delante de la presencia del Señor y que tenemos que seguir avanzando, trabajando a pesar de los tropiezos, a pesar de las vicisitudes, enfermedad, a pesar de que han fallecido familiares alrededor de nosotros, pero que tenemos que seguir avanzar. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunicación. Sigamos leyendo, hermanos, porque el tiempo nos está avanzando. Dice el libro siempre de Job, en 37:1, ante esto también mi corazón y salta de su lugar. Escuchar atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Y esto nos quiere decir, hermanos, que el hombre no entiende ni comprende a simple. El hombre simple no entiende que el Señor está hablando a través de estruenos, a través de
de los relámpagos que se corren a través de los confines de la tierra. Nos está hablando a través de esta pandemia, hermanos. Entonces, que nosotros debemos de entender que somos, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no tenemos esa comunicación, no tenemos esa relación, hermanos, vamos a ser hombres simples, como describía anteriormente, que puede haber siervos, puede haber profetas que únicamente van por el recurso económico, o pastores, que esos hombres simples quiere decir que son las actitudes de cada hombre, de su naturaleza, a pesar de sus movimientos, a pesar de sus aspectos, a veces arbitrarios, como yo decía. Entonces, que nosotros no podemos ir y señalar de primas a primera al que está caído, al que está alejado. Además, dice la palabra que si nosotros, creyéndonos cierto porcentaje de cristianos espirituales, que debemos de levantar al que está caído y alejado con espíritu de mansedumbre, espíritu de amor. Entonces eso trae un orden de ideas que nosotros vamos en pos de, para avanzar y buscar al Señor. La imposibilidad de que el hombre comprenda los caminos de Dios, que cada uno de nosotros tenemos necesidad y que debemos de buscarlos como seguridad del creyente. Por eso es que dice acá que no se comprende el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Vemos todo lo que está sucediendo y muchos no lo terminamos de entender ni comprender. Dice el libro de Job 19:25. Esto lo veo yo como una redención y bendición, porque dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job esperaba a un Redentor que le ayudara a obtener su justicia. Una importante función de nuestro Redentor es darnos la justicia realmente que necesitamos. Que si estamos pasando una situación, realmente Dios es justo y Él sabe por qué. Y nosotros, en base a este orden de ideas, o podemos acortar nuestra lucha o la podemos alargar. ¿En base a qué? En base a buscar del Señor esa relación íntima que nos trae para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de necesidad, el tiempo de enfermedad, el tiempo de carestía del trabajo. Nos podemos sentir muchas veces asistiendo a la iglesia solos, secos. Y es porque hay algo dentro de nosotros, hay una necesidad, pero que si no le pedimos a nuestro Señor ese espíritu de conocimiento, no vamos a entender por qué estamos así y cómo nos sentimos. Pero que debemos de buscar en la palabra. Debemos de llamar al siervo, al amigo. Porque antes de ser siervos también, hermanos, en este orden, nosotros debemos de mostrarnos hacia ustedes como amigos, para ayudarlos, para dar una mano, para decirles: hermano, la palabra del Señor dice que no estás solo, que Él ha estado siempre a tu lado, que no desfallezcas, que sigue adelante. Entonces esas palabras de aliento vienen y nos reconfortan. Muchas veces una palmadita en nuestro hombro, eso nos da fuerzas, hermanos. Cuando veníamos antes a la iglesia y estaban los servidores en entrada, nos saludaban, nos daban la mano, y eso reconforta muchas veces, hermanos. Sigamos leyendo, porque como les digo, el tiempo nos avanza. Dice el libro de Proverbios 1:4, que esto yo lo tomo para que sean abiertos los ojos de los jóvenes. Dice acá: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿Por qué digo yo que es para los jóvenes? Pues para que sean prudentes, o que ellos sean astutos, como dice la palabra, que nosotros debemos de ser sagaces y astutos como la serpiente. A eso se refiere, a que nosotros no debemos de ser simples, debemos ser prudentes, y que a los jóvenes se les tiene que dar el conocimiento y la discreción de tomar buenas decisiones y de no hacer cosas que después se van a arrepentir.
La instrucción del padre, por eso es que hablamos que nosotros como padres de familia debemos de tomar un tiempo para instruir propiamente a nuestros hijos, que ese es nuestro primer pastorado, que sabemos que hay un papel importante y que si hacemos todo esto en este orden de ideas, vamos a ser útiles en nuestra casa, hermano. Vamos a recibir un privilegio de parte de Dios, pero que primeramente el Señor va a trabajar conmigo y con mi familia, con mis hijos, para que yo pueda después edificar a los muchos en la casa del Señor. Porque si yo tengo falencias, no voy a poder servir en la casa del Señor porque tengo falencias. Entonces no tengo una palabra de restitución, no tengo una palabra para edificar al necesitado, no tengo una palabra de edificación, de consolación, de redargüimiento. Entonces que en ese orden de ideas el Señor trabaja conmigo como padre, porque nosotros debemos de servirle a nuestros hijos también en base a la instrucción. Porque nosotros debemos de instruir a nuestros hijos para que ellos, como decía al principio, sean astutos en cuanto a lo perverso, en cuanto a lo adúltero. Entonces, que nosotros no debemos de ser igual a los simples o a los necios, porque estamos recibiendo ese conocimiento de parte del Señor. Amén. Dice el libro Segunda de Crónicas 1:11 y 12. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Entonces, en base al conocimiento, como decía anteriormente, vamos a poder dirigir al pueblo del Señor con conocimiento, con sabiduría, pero lo vamos a recibir, como digo, en medio de la presencia del Señor, en medio de esa intimidad que tenemos. Si nos damos cuenta, sigue leyendo la palabra: sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. O sea que en base al conocimiento el Señor nos va a retribuir, y sin tanto esforzarnos el Señor nos va a bendecir y nos va a dar esas bendiciones que nosotros necesitamos, el recurso económico, un hogar bien formado, un hogar precioso, pero que tenemos que tener un conocimiento de cómo tratar no solo a nuestra esposa, no solo a nuestra ayuda idónea, como dice la palabra, que la debemos de tratar como una hermana en Cristo, con respeto, con cariño, con aprecio, porque ella también es coheredera de las bendiciones del reino de Dios. Nada más quiero traer como idea que ya el rey David ya estaba ya para morir sus últimos días, y él le hacía falta calor, y que el grupo que estaba alrededor de él dijeron que tuvo que ser arropado por una mujer, por una muchacha, por una virgen, para que estuviera con él y le trasladara ese calor. Pero veo yo algo más acá, que esta mujer, esta muchacha, esta virgen que habla de la Biblia, ella no tuvo intimidad con David. Y lo veo reflejado hoy en día en la iglesia, que esta virgen, que es la iglesia, no tiene intimidad con el Señor. Viene y busca, pero a su sabor y antojo, pero no busca la intimidad de Dios para que le sean revelados los pensamientos del Señor para seguir adelante esta obra. Esta iglesia debe de avanzar, porque es la obra del Señor la que está en nuestras manos, y que el Señor ha confiado en ti y en mí para que nosotros avancemos, para que nosotros, en base al conocimiento del Señor y la inteligencia que viene de los cielos, esto nos va a servir para avanzar y edificar a los muchos. Quiero avanzar y voy a pasar unos versículos, pero me quiero enfocar en Apocalipsis 1:4. Dice acá: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
Esta llave del conocimiento está hablando de Jesucristo, como dijimos al principio, que es la llave que nosotros tenemos que pedir al Señor de conocimiento, para que nosotros, en base a lo que el Señor ha hecho con nosotros, podemos hablarle a los demás de un testimonio fiel y verdadero del que el Señor está trabajando conmigo. Y si lo ha hecho conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con los demás? ¿Por qué no lo va a hacer contigo, hermano? Grande es el Señor para darnos. Y sigue enfocándose aquí. Y yo quiero terminar de hacer énfasis en esto, porque dice el libro de Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se los impedisteis. Estamos hablando de la llave que el Señor nos dio y que nosotros muchas veces, por arrogancia, nosotros que podemos trabajar a la par del pastor, no queremos que los demás vengan y sirvan, o solo queremos que cierto grupo venga y sirva. Y no es así, porque la bendición es grande, pero la puerta, es cierto, es estrecha. Pero que es papel mío y tuyo, hermano, meternos delante del Señor, buscar, inquirir, tocar y se los abrirá, dice su palabra. Gemid y se os escuchará. Gritad y seréis vistos, dice. Entonces, que nosotros mismos, en base al entendimiento de la palabra, nosotros no debemos de ser piedras de tropiezo. Nosotros tenemos esa llave que el Señor nos está dando hoy a cada uno de nosotros, para que en base al conocimiento de su palabra, al conocimiento del Espíritu, pero a la intimidad, a la relación, nosotros podamos hoy pedirle al Señor que Él nos dé ese conocimiento que proviene de lo alto. Yo con esto voy a terminar acá y quisiera que me permitieras orar, hermano, y ministrar la palabra y decirle al Señor: Papito lindo, te damos gracias en esta hora por los beneficios que hemos recibido a través de la instrucción. Tu Espíritu, Señor, que ministre a tu pueblo, tu Espíritu Santo que ministre a mis hermanos, Señor. Que toda necesidad que haya en sus hogares, en su vida íntima, en su ser integral, en su espíritu y en su alma, Señor, que tú hoy les hables, les ministres, los visites, Señor Jesús, y que en verdad ellos comprendan el papel importante que tienen delante de ti, que no es solamente venir y ser salvos o ser solamente ovejitas. Yo hoy te vengo diciendo, hermano y hermana, hijo e hija, que hay un papel en la iglesia, hay un papel en el reino, hay un papel delante del Señor en el cual tú tienes que meterte para que esta congregación sea edificada, esta congregación sea levantada de parte del Señor, pero que más que todo que el Señor hoy, en esta hora, en este momento, ponga tanto el querer como el hacer para que cada uno de nosotros retomemos nuestro lugar con seriedad, con énfasis, con carácter, hermanos. Que no es tarde, es tiempo. Por eso el Señor ha traído la instrucción de su palabra, porque hay tiempo aún, hay tiempo. Lo que no hay realmente es vida, se está escaseando. Pero que después de esto, hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Y la vida, tenemos que entender también que si hoy nos vamos a partir de esta tierra, pues hay vida delante del Señor. Hay una preexistencia, o sea que tenemos vida, porque el tiempo se nos está cortando. Padre Santo, yo te pido que visites y ministres cada hogar de mis hermanos a través de los diferentes medios, Señor Jesús, que esto no sea una barrera para que los muchos puedan entender el espíritu de conocimiento y de inteligencia que hoy, Señor, ha traído tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendecimos, Señor. Los bendecimos y te pedimos que tú los visites, que tú los ministres, Señor, y que les hables a su corazón. Y que, Señor, es un tiempo de recapacitemos todos juntos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, papito lindo.